¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en La Clave, en una edición especial. No me acompaña mi compañera Mónica Camarena. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, como siempre. Y pues bueno, esta vez estamos charlando, vamos a charlar con el prestigiado y además muy querido periodista, colega, amigo, Javier Solórzano Sincer, a quien le damos verdaderamente muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo que nos brinde este espacio pues para platicar, para charlar de el México post elecciones 2021. Javier, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, yo les mando muchos saludos, espero que anden bien y estoy muy agradecido de estar en La Clave con ustedes. Y pues sí, efectivamente hay muchas cosas que platicar, que revisar, que ver. Yo diría, si me permiten, algo muy rápido. Quien sepa leer las elecciones, si perdió puede ganar. Quien no sepa leer las elecciones, si ganó puede perder. No, pues es una buena lectura, Javier. En ese sentido, yo te quería preguntar, ¿cómo, bueno, después de todas las coberturas, la versatilidad que uno tiene como periodista el día de una elección y el cansancio que después no te permite hacer el análisis inmediato, pero a fuerza hay que hacerlo, ¿cómo amaneciste en el México del 7 de junio? ¿Cuál fue tu visión de nuestro país al otro día de una elección tan grande, de una elección tan comentada, tan esperada, pero que finalmente, pues en muchos sentidos nos dio sorpresas? Ahora sí que cómo te amaneció a ti el país el 7 de junio? Bueno, oigan, estamos teniendo problemas, ¿no? ¿Con la transmisión o estamos bien? No, vamos bien. Bueno, Nosotros te vemos bien. Nosotros te vemos muy bien. Bueno, a ver, miren, es muy probable que lo que su servidor les diga no sea muy distinto de lo que ustedes han venido diciendo. Quizás lo que pueda dar aspectos diferentes tiene que ver con una mirada que ustedes tienen local, que es sumamente interesante por lo que pasa en Veracruz, por lo que significa un gobernador que es muy apoyado por la gente, pero también resultados que quizás en algún sentido tienen algo de inesperados, pero más bien tienen la lógica de lo nacional. Me explico. Yo creo que lo que pasó en el día 6 de junio es que al final, de alguna otra manera, todos ganaron. Solo perdieron aquellos partidos que uno medio tenía la idea de que difícilmente iba a ser posible que estos partidos pudieran mantener su registro. Si ustedes recuerdan, una de las cuestiones que estaba entre nosotros muy fuerte tiene que ver con que llegamos a pensar que incluso PRD podía perder el registro, ¿no? Estaba ahí entre los supuestos de esto. Claro, sabíamos que Movimiento Ciudadano, ya con el solo asunto de Nuevo León, tendría elementos suficientes como para echarse para adelante, al igual que 2 o 3 candidatos. Fíjense, algo que es muy interesante es que en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, yo pensaba que la alcaldía Tláhuac la iba a ganar la oposición, pero la alcaldía Tláhuac, donde se dio el accidente de la línea 12 del metro, la acabó ganando Morena, ¿no? Que es una extraña paradoja, porque hubo otros casos muy sonados en que fue una derrota. Yo creo que una de las cosas que es importante es que un ganador real de las elecciones, y no lo digo un poco como un lugar común, pero un ganador real de las elecciones es el Instituto Nacional Electoral. Con todo lo que el instituto se le habían venido encima, el instituto logró organizar una buena elección, los ciudadanos, más de 1 millón participamos de ella, y además de eso se dio un proceso de votación arriba del 50%, lo que tiene un elemento de antecedente de muchos años atrás, porque en las últimas elecciones intermedias difícilmente se llegaba al 49 o al 48%. Entonces yo diría, hay luces muy claramente establecidas, hay cosas que hay que pensar, por ejemplo, el tema de que el Pacífico hoy sea territorio moreno es muy importante, y excepción de Jalisco, todo lo es. Ustedes han de decir, ¿y por qué Oaxaca no? Porque Oaxaca virtualmente el presidente y Oaxaca son amigos, y el gobernador, exdirector del Infonavit y Oaxaca,
y el presidente son amigos, y no podemos perder de vista también que el presidente no casualmente en su gobierno ha ido 25 veces al estado. Entonces, todo el Pacífico, de alguna otra manera, a excepción de Oaxaca y Chiapas, se convierte en un territorio absolutamente moreno. Eso es importante, ¿eh? Más importante de lo que parece, por lo que significa, no pierdan de vista, la zona de los puertos. Hablamos del puerto en Sinaloa, hablamos de los puertos en el estado de Colima, y hablamos también de lo que es joyas de la corona en algunos estados en términos económicos, como es el caso de Guerrero, que es Acapulco, es Iguatanejo, y si nos bajamos es Puerto Escondido, y así. Es una buena, eso es algo para revisar. Y también la otra cosa para cerrar, les diría que sé muy bien que todos estamos pensando lo mismo. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Pues yo diría que lo que pasó en la Ciudad de México puede, y lo dejo como hipótesis, ser el punto de partida para lo que puede pasar en otros estados de la República Mexicana. La inconformidad ciudadana se manifiesta, las clases medias tan vituperadas por el presidente estos días se manifestaron, y el presidente olvida que esas clases medias también lo hicieron ganar en el 2018 y muy probablemente hayan hecho ganar a Morena en las 11 gubernaturas que se llevaron. Yo les diría que de bote pronto esta sería como lo que uno alcanza a ver el 6 de junio en la noche, que miren que me tocó el Congreso y me quedé aquí hasta muy tarde. Entonces, como que sí tenía uno ya, son muy buenos personajes que nos hicieron el favor de venir, las lecturas como básicas del asunto. En este sentido, pues ya una semana, un poquito más de una semana después de las elecciones, pues con más certeza sobre cómo quedan los resultados en general y particularmente los resultados en la Cámara de Diputados, ¿cómo podemos interpretar, uno, este anuncio que hace el presidente hace unos días sobre estas reformas que pretende hacer de tipo electoral, y una de ellas dirigida hacia el INE, a quien, como acertadamente dice, salió fortalecidísimo, y a pesar de lo cual, pues lo siguen teniendo en la mira, este tema de los plurinominales, lo de la industria eléctrica, ¿cómo podemos interpretarlo cuando al final de cuentas, pues en términos reales, las cosas se quedaron más o menos como estaban en la Cámara de Diputados, con una bancada de Morena y aliados que no alcanzan la mayoría calificada, pero que el presidente pues ahí anda coqueteándole a algunos otros partidos para ver si lo apoyan. ¿Cómo podríamos, o desde tu punto de vista, cómo podría interpretarse pues esta actitud? Mira, yo creo que primero, Aurelio, algo para ponerlo en el papel. Algo que es muy importante es que la joya de la corona era el Congreso, ¿no? Yo entiendo la importancia de algunos estados de la República Mexicana, pero es cierto, el tema es el Congreso. Déjame plantearte algo. En 2018, cuando el presidente era el candidato, o el hoy presidente era el candidato, a lo mejor lo recuerdan bien, por ahí del mes de marzo o abril, dijo: ya olvídense de mí, no piensen en mí, yo ya gané. Hay que votar por el Congreso para que en el Congreso las cosas sean como las vamos a hacer. Yo creo que esa votación que se dio en el Congreso, tengo la impresión de que a futuro, por lo menos un futuro mediato, 10 años, una cosa así, difícilmente la vamos a volver a ver. Yo creo que si algo queda claro después de esta elección es que, a pesar de que es cierto que muchas cosas quedan igual, hay algo que se empieza a mover, y eso que se empieza a mover es que se le abren algunos cuestionamientos al gobierno. A ver, lo digo porque algo que no sé si han podido apreciar, pero por ejemplo el Estado de México, el PRI le ganó a Morena, que eso es un asunto que para el presidente es muy importante el Estado de México, lo que quiere decir que Alfredo del Mazo construyó bien lo que tenía que construir. Segundo asunto que me llama la atención es que también en el Estado de México avanzó mucho el PAN, que acuérdense que había gran franja azul, ¿no? Que era todo lo que tenía el PAN. Y tercero, que me parece algo muy importante, es que, por ejemplo, Jalisco acabó siendo todo territorio Movimiento Ciudadano. Entonces, yo entiendo que se pueda pensar que las cosas se quedaron más o menos igual. En algún sentido sí, pero si vemos las cosas con más frialdad, de 37% que votó por Morena, bajó a 32%.
Segundo asunto, de 30 millones que votó por el presidente, bajó a 16. Entiendo que el presidente no estaba en la boleta, no me engaño. Y también lo que queda claro es que la Alianza Va por México, que no entiendo ni de dónde sale, no la alcanzo a entender. La Alianza Va por México acabó teniendo una votación que lo coloca ante la eventualidad de estar unido como un bloque real opositor que le va a impedir la movilización a Morena en más de alguna ocasión. ¿Qué hace el presidente con este triunfo, que sí es un triunfo que tiene? Es el primer presidente en mucho tiempo que logra conservar una votación alta después de sus 3 primeros años. Eso yo creo que es importante tenerlo. Pero fíjate, ¿qué es lo que hace el presidente? El presidente mismo se ve afectado por la declaración de un impresentable senador que es Manuel Velasco Suárez. Manuel Velasco dice, yo me voy, vamos a ver cómo organizamos, vamos a ver cómo están hoy las cosas, vamos a tener que replantear nuestras alianzas. Bueno, a los 2 días, ustedes recuérdenlo bien, ahí le mandaron aquello de estafa verde, sin perder de vista que él es parte importante en lo que tiene que ver con el dinero recibido por el hermano del presidente. Segundo asunto, ante esta circunstancia, con un partido verde que agarró por donde podía, sobre todo personajes, pongámosle en esa categoría horrorosa llamada famosos, los trajo, desde clavadistas hasta gente del espectáculo, etcétera. Algunos ganaron, no perdamos de vista. Entonces, al traerlos, tiene una votación de un partido veleidoso, franquicia, que en verdad no le da mucho a la política mexicana, pero sin embargo se puede convertir en un partido bisagra. Cuando el presidente ve esto, lanza algo que me dice Beatriz Paredes, que conocemos bien, Mónica, me dice Beatriz Paredes, ese es un comentario con cizaña, y como palabra cizaña ya está en la Real Academia Española, empieza con C y lleva Z, un poco diciendo, el presidente lanzó ese comentario del PRI con toda intención de dividir allá adentro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que al final, Alejandro Moreno, Alito, derrotado en su propio estado, por una mujer que ha perdido 3 veces el estado tratando de ser gobernadora, que se llama Laida Sansores, Alejandro Moreno dijo, está bien para discutir, y al día siguiente todo el mundo le puso un zape, se lo puso José María Sauri, nosotros no vamos a hacer el Judas de los partidos, se lo puso a la propia Beatriz Paredes, y se lo puso el muy escondido, por algo será, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, dicho de otra manera, yo diría que el presidente va a tener que rearmar una alianza con un entorno que, si bien le es favorable, ya no es tan fácil echar la caballería como le echó al principio, los 3 primeros años de su gobierno. Y déjenme concluir con esto. El presidente se ha propuesto en este momento 3 reformas. Una de ellas, que ya mencionabas, Aurelio, que es la que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, es una reforma que hay que revisar a detalle, porque recuerden que es una reforma que, para que esto se dé, tiene que pasar por el aval de todos los partidos. Ese es constitucional, pero es el INE, no es cualquier cosa. Lo que vaya a hacer el señor con la Comisión Federal de Electricidad, que está verdaderamente en entredicho por el caso de la mina y en Musquis, o lo que vaya a hacer con el Tribunal Electoral, que no lo logra controlar a pesar de que tiene de la mano al presidente, ese ya va a ser otro asunto. Pero lo que sí creo es que, por lo pronto, el presidente sí está en la necesidad de, por primera vez en su sexenio, de entrar en procesos de negociación. Y ya no va a ser tan fácil, para cerrar diría, no le cambie ni una coma ni cosa parecida. Va a tener que entrar en procesos de negociación en donde, si bien tiene esta mayoría, si la logra hacer con sus partidos satélites, de cualquier manera, al crecer la oposición y al estar unida en un bloque, las cosas van a ser evidentemente mucho más difíciles. Sí, de acuerdo. Javier, yo te quiero preguntar algo que obviamente tú estás muy bien enterado, porque aparte eres un habitante orgulloso de la Ciudad de México, chilango, y bueno, el tema de la línea 12, Javier, creo que va más allá de esa terrible tragedia, o sea, en cuanto a lo humano, pero trasciende a lo político con el futurismo del 24, porque ahorita con el primer dictamen, bueno, pues ya salieron los directamente afectados e involucrados a ver cómo se defienden de todo esto. ¿Qué tanto impacto le ves al tema de la línea 12, pues sí, camino al 24?
Es un gran tema, Mónica. A ver, yo te diría, yo pienso primero, como orgulloso chilango, como tú dices que sí que lo soy, capitalino, me gusta más esta idea de habitante de la Ciudad de México. Chilango, no sé por qué tengo la impresión de que no alcanza a definir exactamente a los que vivimos en la capital. Pero bueno, porque luego decían que chilango eran los que venían a vivir a la Ciudad de México, que son muy queridos, que quede claro. A diferencia de otros estados, ¿no? En donde sí es muy marcado. Sí, 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 sí. Mata un chilango, ¿se acuerdan aquello allá? Claro. Creo que era en Querétaro, ¿no? O algo así. Era en Guadalajara, creo. En Guadalajara, sí. Bueno, yo creo que también ustedes en Veracruz no se hagan, ¿eh? No, en Veracruz no, no, bueno, al menos de este lado no tenemos nada contra los chilangos. No, para Sí, nada. sí, supongo, no. Bueno, mira, déjame decirte, el colapso de la línea 12 del metro es un asunto que yo me atrevo a decir, así, que no hemos vivido sus verdaderas consecuencias. Yo creo que esto falta. Va y lo explico. Cuando se suscitó esa noche el colapso, como suele pasar, yo estaba al aire, entonces, como suele pasar, pasas del horror, del saber qué pasó, de cuánta gente murió, de todo eso, pasas de todo ese proceso a algo que es muy importante, ¿no? Ahora sí, ¿y por qué pasó esto? Y no tuvimos en las primeras horas alguien que diera la cara de manera precisa para saber qué pasó. Yo, en honor a la verdad, se los digo, encontré a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, si me permiten, se hizo chiquita. Yo pensaba una actitud más audaz, más aventada, más solidaria, ¿no? Luego, la mañana siguiente, el presidente fue, en mi opinión, insensible. Le dedicó 20 minutos para hablar mejor de los medios de comunicación y de su obsesión por el Reforma, el Universal y por todas estas cosas. Entonces, el tiempo pasó y yo creo que los capitalinos nos fuimos dando cuenta que la tragedia estaba siendo vista por el gobierno de manera insensible. Tan es así que el presidente tardó 15 días en ofrecer un perdón, y este ofrecimiento de perdón, si ustedes lo recuerdan, casi fue forzado, ¿no? Porque uno dice, a ver, te vas a Minatitlán, y en Minatitlán dices, oigan, les ofrezco disculpas, espérenme, que todo esto. ¿Por qué? Porque es la industria favorita del presidente. Y al nacional no dices nada. Y luego la lectura que hace el presidente. Bueno, a los pobres, pues saben que estas cosas pueden pasar. Aquí el problema está en la clase media, que es letrada y que nunca se suben al metro. Todas estas cosas que dijo. Yo creo que eso no creó un mal ánimo solamente en las clases medias. Yo creo que incluso en los sectores populares. En la clase alta ya sabemos por dónde iba. La clase alta, si votó por López Obrador, se arrepintió a los 5 minutos. Pero la clase media no se había arrepentido a pesar de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente con la elección? Yo creo que la elección en la Ciudad de México muestra no solamente la insensibilidad que se vio del gobierno, el accidente mismo, sino también muestra cómo las diferentes alcaldías estaban incumpliendo. A ver, yo les diría, ¿cómo se explican ustedes que la señora Laida Sansores gane en el estado de Campeche, por poco que haya ganado, y pierda casi al 2-1 con Lía Limón? ¿Cómo se explican que uno de los bastiones importantes de Morena, que es la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, con todo lo que esto quiere decir, más allá de Bejarano, más allá de todo, pero vamos a ganar y nos vamos a pasar por encima, más todo eso que dijo, le hayan pasado por encima y además se la hayan tenido que tragar? Y todavía ese domingo, todavía el lunes, la señora Dolores Padierna acabó diciendo, vamos a revisar porque creo que hubo fraude. Fraude en tu principal lugar de trabajo, en donde tú has trabajado y donde has gobernado. Y entonces ahí viene un asunto que puede tener que ver con quien fue alcalde, que es Ricardo Mancera, o que Ricardo Monreal, o que tenga que ver con que ahí se les acabó. La alcaldía que encabeza Víctor Hugo Romo encabezaba. Bueno, la noche anterior de la elección, se lo juro, a mí me llegaban mensajes en donde ya ganamos. ¿Por qué ustedes han de decir, es que la alcaldía Miguel Hidalgo tiene que ver con la Polanco, las Lomas? Sí, pero no solo con eso. O sea, es una alcaldía, la de Miguel Hidalgo, divididísima en términos de clases sociales. Vean ustedes las personas que viven más al poniente. Entonces, ¿quién votó en contra de Víctor Hugo Romo? Todos, porque de nuevo era un 2-1 el resultado. Entonces,
Repercutió en dos niveles, Mónica. Uno, la línea 12 repercute por lo que pasó, por la insensibilidad, por el accidente mismo o el colapso mismo, por el dolor que provocó y por la forma en que se reaccionó. Segundo, ¿por qué? Por lo que estaban haciendo, y no se puede perder de vista, Mónica, que los capitalinos, no lo digo en un tono de soberbia ni de broma, pero en esta ciudad se detonan rápidamente muchas cosas. Hay un alto nivel educativo, hay todo un intercambio de cosas, hay una vida muy incluso veleidosa. Entonces, en la ciudad hay temas que se discuten y se debaten que luego tardan en llegar a algunos estados. No a todos, pero a algunos estados sí tardan. Simplemente les diría, el tema de las relaciones, las bodas de personas del mismo sexo, el tema de suspensión del embarazo, muchos otros temas que han sido, son importantes y que yo entiendo que por formas que tienen los estados, algunos más conservadores que otros, pues ahí aparece, tardan en llegar, pero van llegando. Yo creo que la Ciudad de México, que esa es una lectura, Mónica, que hay que pensar, no la tengo del todo claro, pero le doy vueltas y le doy vueltas. Yo creo que la Ciudad de México detonó algo respecto al gobierno de la Ciudad de México, al presidente y al gobierno de la Ciudad de México. Decir que son los conservadores, yo diría, Creo que necesitamos un poco congelados. Sí, se le No sé si congeló. nos escucha Javier. No sé si nos escuchas, Javier. Se congeló tu imagen y tu audio. Y el audio también. Sí, creo que... Ah, ya regresaste. esto, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Bueno. Un momento se congeló. Estabas en el final de la Ciudad de México, decías. A ver, ahí creo que me perdí. Vamos a tener que... A ver, no, déjame ahí ver. estás, ya estás. Ahí te escuchamos y te vemos. Perfecto. Ya estás. Estabas ya en el final de tu comentario de la Ciudad de México. Claro, en la Ciudad de México. Lo que creo que está pasando, Mónica, en la Ciudad de México es que mandaron un mensaje. Más allá de que hay otros, no se nos olvide, otras alcaldías que ganó muy bien Morena, pero Sí. se mandó un mensaje que yo creo que tiene que ver con la línea 12, pero ¿sabes qué agregaría, Mónica? Tiene que ver con algo más que la línea 12. Tiene que ver también, en mi opinión, con elementos que tienen que ver en la gobernabilidad que se ha dado en la ciudad. Y aquello de decir, son conservadores, perdón, por si no se escuchó, déjame repetirlo. Si se dicen, son conservadores, fueron fácilmente manipulables, pues no, que aquí está el nivel educativo muy alto, pues entonces, ¿cómo van a ser fácilmente manipulables? Yo creo que la lectura del presidente, yo se los decía al principio, si el presidente no sabe leer bien este resultado, de la Ciudad de México, yo creo que va a tener problemas muy pronto, porque además es evidente, con lo que decías hace un momento, Mónica, la línea 12 puso en evidencia algo que es muy fuerte, que el presidente tenía dos candidatos o dos personas y ahora tuvo que mencionar a Tatiana Cloutier, no entiendo por qué. Mencionó a Juan Ramón de la Fuente, sí entiendo por qué. Mencionó a Esteban Moctezuma, sí entiendo por qué. Y cuando ya pasó por eso, el señor Monreal al día siguiente dijo, oigan, yo también estoy, pero no te mencionaron. ¿Qué quiere decir? Que en el presidente no estás. Y cerraría con lo siguiente, la elección, el colapso del metro le adelantó al presidente el futuro. Y el presidente, si algo quería es tener contenido claro. Asunto, ya se le brincó para un lado y para otro, para un lado y para otro. Así es, sin duda, un presidente pues con el nivel de fuerza, de popularidad y de poder concentrado en su persona como López Obrador, pues lo último que quisiera es tener la sucesión tan adelantada 3 años al final de su mandato, ¿no? Sí. En ese sentido, y pues además de Monreal, ya hasta Fernández Noroña salió a decir que él también quiere. En ese sentido, y sobre todo tomando en consideración ese dato que mencionabas, que el PRI pues ganó en el Estado de México, que es después de la Ciudad de México, la entidad con el mayor padrón del país. El tercer estado en padrón es Jalisco, donde ganó Movimiento Ciudadano. Pues eso de cara a una elección presidencial,
si el partido en el gobierno pierde esos 2 estados e incluso la Ciudad de México, como también pues en términos estrictos pudiéramos decir que la perdieron, pues el cuarto que queda ahí es Veracruz, donde sí les fue extraordinariamente bien. Y pues vemos que el presidente pues está volteando la mirada con mucha pues insistencia. Va a venir otra vez esta semana también al estado a ver según un problema en el norte del estado. ¿Qué papel podrías tú ver que jugará Veracruz en adelante y sobre todo tomando en consideración esos mismos datos, ¿no? Que los otros 3 entidades con el mayor padrón, pues no le está yendo particularmente bien a Morena, a pesar de que en el resto del país, pues territorialmente sí fue un muy buen resultado para ellos. Mira, fíjate, yo creo, Aurelio, eso que plantean es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque, a ver, si algo sabe el presidente y si algo sabemos nosotros 3, y yo creo que lo saben las personas que amablemente nos ven, es que el presidente no tiene a nadie enfrente. Hasta se ríe. Dice, pues échenle ganas, ándele, échenle ganas. Y si tú te das cuenta, en el fondo, la alianza de Va por México es endeble, ¿no? Es un partido que se fortaleció, que era lo que quería, ¿no? Que era el PAN. Es un partido que digamos, está nada de ser un chiquipartido, que es el PRI. Y es un partido como el PRD que sobrevive, que en el fondo también hay algo que es muy importante. El PRD sobrevive, y paradójicamente, aunque cada vez está más lejos, pues es la izquierda, es la última espacio de la izquierda, y sin que necesariamente lo sea. Entonces yo te diría, el presidente sabe que no tiene a nadie enfrente. Hay que construirlo. Yo no creo que pueda ser Anaya. Lo veo difícil en este momento todavía. Veo difícil que aparezca una figura. Y si no hay una figura, todos sabemos que puede aparecer fácilmente la fuerza muy claramente establecida del presidente. Yo les quiero recordar que si alguien violó la veda electoral fue el presidente, que si alguien metió las manos a la elección fue el presidente, que si alguien incluso tuvo mucho que ver para que en Nuevo León no ganara el PRI fue el presidente. Y eso lo hizo, y ya al final me da la impresión de que ya nadie le decía nada, no tanto porque se fuera a enojar, sino cómo fregados lo vamos a hacer. Y el presidente un miércoles previo a la elección dice, ahora sí, mañana y el mañana y el viernes no hablo. Entonces, esa circunstancia, ojo, la menciono, porque no vaya a ser que Veracruz se haya dado, no vaya a ser que el gobernador haya hecho lo mismo, por más que de repente parezca impreparado, o que el gobernador haya metido las manos en más de algún lugar. Y eso es muy difícil de saber, porque no se les olvide, y ustedes lo saben mejor que nadie, que uno de los estados más violentos, si no es que el más violento del país, es Veracruz. Entonces, con toda esa circunstancia, el presidente se asoma a Veracruz, pues por 2 motivos, porque tiene a una especie, más que un delfín, a un personaje que cubrió, ayudó para ser gobernador, pero también por el significado de lo que mencionas, Aurelio. Lo que hay detrás de ahí son votos. Y la vida hoy en día en este país se está defendiendo y se está participando por los votos que puede provocar. Dense cuenta lo que son algunas políticas públicas del presidente. Entonces, es un escenario muy complicado, porque también hay algo que todavía no alcanzamos a ver. ¿Hasta dónde llega? La popularidad del presidente yo diría que es el sueño de la esperanza. Y acuérdense que la esperanza es infinita, hasta que se enfrenta a la terca realidad, ¿no? Pero lo que sí les digo es que lo que yo alcanzo a ver con lo que está pasando con el presidente es que también tenemos que ver si estos programas que está llevando efecto, si todas estas cosas que él está en este momento trabajando y haciendo, si eso está dando resultado o no. Y miren, va a haber 2 o 3 asuntos rapiditos que el presidente va a tener que enfrentar. Primero, ¿vale la pena hacer una consulta para enjuiciar a los expresidentes? Eso va a ser quizás una pérdida de tiempo. Segundo, ¿va el presidente a llevar a efecto un proceso en el cual haya un referéndum para ver si continúa o no? Eso va a ser pérdida de tiempo, porque le van a decir que sí. Y eso lo va seguramente a fortalecer y va a decir, ya ven, sí me quieren a mí,
y el presidente entonces tendrá que ver por qué lo queremos a él y no lo que no queremos a su gobierno. Y los otros tres asuntos. ¿Qué va a pasar con un aeropuerto que cada vez es más cuestionado como el Felipe Ángeles? ¿Qué va a pasar con la refinería Dos Bocas cuando estamos cambiando de energías fósiles a energías limpias? ¿Y qué va a pasar con el Tren Maya? En el cual avanza, pero quién sabe si a la hora del avance y avance su instrumentación tenga sentido para la zona. No. Pues mira, ¿qué te puedo decir? De tu análisis impecable, Javier, y nuestro agradecimiento por el tiempo que nos das. Sabemos que estás apretado con tus espacios informativos y decirte que tu columna acá en Veracruz se lee muy bien. Muy agradecidos de la Clave Online, de que estés con nosotros, de que hayas compartido un rato con nosotros y que ya sabes que esta es tu casa. Aurelio. Igualmente, Javier, pues agradecerte mucho este espacio que nos das para charlar y hacer pues este análisis general de cómo queda la situación en el país y sobre todo de hacia dónde podemos transitar en el futuro inmediato, con todas pues las circunstancias que rodean pues ese complejo escenario que es la política mexicana. De verdad, te agradecemos infinitamente que nos hayas concedido pues esta charla más que una entrevista, ¿no? Sí, no. Oigan, yo estoy, Mónica, Aurelio, muy agradecido. Perdón que antes me perdí, pero créanme que se me llevó el tren, para no decir que el Tren Maya. Pero no, pero gracias. ¿Saben qué sí creo? Que hoy el tema del análisis y del conocimiento, quizás en otro momento era así como de, hasta de élites, ¿no? Pero yo creo que hoy es cada vez más colectivo. O sea, lo que nos hace diferentes a veces es la ubicación que estamos y lo que vemos en nuestros entornos. Pero en el fondo, el conocimiento es como la verdad, es una construcción colectiva. Siempre lo he pensado. Muchas gracias en verdad a ustedes. Muchas gracias. Y por ahí me saludan a Leti. Claro que sí. Y pues estamos igual aquí en comunicación, seguimos compartiendo tu columna y pues seguimos en contacto. Y muchas gracias a quienes han visto este programa este día. Hasta la vista.